Buenas noches. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos concede de estar aquí en Cosecha Internacional para todos y todas, en todos los continentes, todas las naciones. Estamos preparando discípulos para todas las naciones. Así que gracias a Dios que ha quedado un remanente, ¿no? Eh, Damos gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir a que el ministro Juan Bautista de Chimbote nos dirija en oración. Una Amén. oración, ministro. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder entrar, Señor, a esta reunión con mis hermanos, pastores, grandes siervos tuyos, Señor, que has levantado. Y para mí es un desafío y una bendición poder estar, Señor, participando de esta reunión. Sé que va a ser de gran bendición, me vas a edificar, vas a bendecir grandemente con tu palabra, Señor, y seguir enriqueciendo nuestro conocimiento y también ampliando ese desafío, Señor, de poder llevar tu evangelio hacia las naciones, a pesar que vemos las dificultades, las situaciones que se presentan oscuras, pero confiamos en ti, Señor. Tú estás proveyendo todo esto, tú estás permitiéndolo con un propósito que tú tienes, Señor. A veces no entendemos en el momento, pero a través de los días que van pasando, vamos entendiendo el porqué, el motivo, y llegamos a conectarnos, llegamos a poder participar de estos eventos. Gracias te damos, Señor, porque estamos siendo bendecidos esta semana y este mes de gran bendición. Y aún hoy día continúa la bendición. Dirige, toma el control, Señor, de tu siervo que está dirigiendo, toma el control de tu siervo que va a traer la palabra o el panel que se va a abrir en la participación del tema que se va a tocar, sea pues de gran bendición y gran desafío para poder continuar adelante, siguiendo tus pisadas, Señor, tu camino, ese gran ejemplo que tú nos dejaste. No, Señor, un ejemplo de maravilla, de felicidad, sino también con mucha dificultad, porque tú pasaste eso, Señor, y nos dejaste como gran ejemplo para poder continuar puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias te damos y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenido sea, Señor. Heme aquí todo lo que sea de parte tuya. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, ministro Juan Bautista. Bien, ya lo estamos sumando. Ya también está con nosotros el ministro Oscar Guarac. Y así vamos a seguir sumándonos. Así que un gran honor poder contar con los soldados de Cristo. Bien, eh, quisiera compartirle un pasaje bíblico en el libro de Isaías, mientras se va conectando la ministra Sonia Jacinto de la República del Salvador. En la mañana también tuvo inconvenientes para comunicarse y ya seguro va a aparecer. Pero vamos nosotros meditando esta palabra de Dios en el libro de Isaías, el profeta Isaías, el profeta de la corte, ¿no? El profeta del palacio, ¿no? Profeta muy especial, un profeta de élite, ¿no? Isaías no era cualquier profeta, ¿no?
Isaías tenía su marca personal. Era un profeta muy directo, ¿no? Era un profeta que iba al meollo del asunto, ¿no? Iba a la raíz, como dice criolamente, a la yugular, ¿no? Y aquí en el capítulo 55, el versículo 11, respecto a la palabra de Dios, nos va a decir, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe, para que la envíe, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no vuelve vacía. Es decir, que en esta noche no vamos a salir igual. Prohibido salir igual. Vamos a salir peor o vamos a salir mejor. Pero igual no va a salir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se explica por sí sola. Spurgeon decía, la palabra de Dios es como un león, ¿no? Cuando tú sueltas al león, el león hace estragos. Y Spurgeon decía, así es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, cuando es explicada, cuando somos expositores bíblicos, esa palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que quiera, ¿no? Y esa palabra cumple su propósito por la cual fue enviada. Mire, qué tremendo. Uno, no vuelve vacía. Dos, que hace lo que bien le parezca, lo que bien le parece, la palabra de Dios. Mire que cuán poderosa es la palabra de Dios, que transforma. ¿Cuánta hace falta transformar nuestras culturas? ¿Por qué no vemos transformación en nuestras culturas? Porque hasta el día de hoy hemos predicado culturas, buenos mensajes, buenas experiencias, buenas tradiciones, pero no hemos predicado la palabra de Dios. Y como me han caído bien, se lo voy a demostrar, porque hasta el día de hoy los púlpitos haya, hay, haya una ausencia de la palabra de Dios. La falta de expositores bíblicos. De verdad que hay una vergüenza. Hoy el púlpito está un espectáculo, menos la palabra de Dios. Porque imagínese Pedro, en un mensaje del apóstol Pedro, se convirtieron 3.000 personas. En un segundo mensaje, 5.000 personas. En dos mensajes, 8.000 personas. Hoy 8.000 mensajes, ningún convertido. Porque no hay palabra del Señor. Es pura experiencia, buena experiencia. Yo subí al cielo, yo bajé al infierno, yo hice esto, yo fundí iglesias, yo hice esto, lo otro, yo, ¿no? Y puro mero, ¿no? A lo mero. Y, y no hay palabra, ¿no?
Estamos como el tiempo de los jueces. La palabra escaseaba. Y cuando no hay palabra, no hay visión, pues, ¿no? Estamos a la deriva. Estamos más perdidos que cuyo en tómbola. Estamos como el pueblo de Israel dando vueltas, ¿no? Juguemos en el bosque mientras que el lobo está. Y mire, no hemos transformado las culturas. Mire, América Latina, Guatemala, el 50% de evangélicos. Y no pasa nada, está tan corrupto la situación. Y desde la iglesia, donde más divorcios hay en la iglesia evangélica, donde más adulterio hay en la iglesia evangélica. No, no estamos hablando de los filisteos y de todos los feos de la película. A Oseas va a sentenciar al liderazgo, al sacerdocio, le va a decir, mi pueblo está destruido por la falta de conocimiento. Y la palabra falta de conocimiento en el contexto hebreo, en la Biblia, es estar en ignorancia. Y la palabra ignorancia significa en la Biblia, en el contexto hebreo, tinieblas. No está en tinieblas el mundo, está en tinieblas el pueblo de Dios. Eso lo dice Ageo 4:6. Yo en esta noche quiero provocarles, quiero hincarles aquí. Vengo con un torero ahí con mis plumas ahí para provocar. De verdad, no pasa nada en la cultura, en la política, la economía. Acá en Perú ya el limón está a 20 soles el kilo. Yo lo compraba a 2 soles, ¿no? 1 sol 50, ¿no? Se ha subido el 1000%, imagínate, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y nadie dice nada. La iglesia reacciona a los problemas coyunturales, a la agenda 2030, al LGTBI, cuando esa agenda ya pasó de moda ya. Ya estamos en otra agenda ya. Ya viene una segunda pandemia y ya no va a ser cuarentena. No vamos a seguir un año. Estamos en una cultura que la pandemia se ha venido a quedar. La revolución agrícola, 1950, la revolución industrial, 2000, la informática. Y ahora ya estamos en la cuarta ola, la inteligencia artificial. Y la iglesia está con una agenda de picapiedra, la carreta, no rasca donde pica. Cuando el evangelio es encarnación, el evangelio es contextualizar el mensaje, el evangelio es transformar la cultura. Y hasta el momento han pasado 2000 años y no se ha transformado la cultura. Salvo que cuando la reforma llega en el siglo XV, Alemania, Inglaterra, por la palabra de Dios, mire, Puedes esperar un momento, se congeló.
su wifi del pastor Adrián Espinosa. Vamos a esperar un ratito porque se vuelva a conectar. Gloria a Dios. Buenas noches, Johnny Ortiz de Ecuador, pastor de León de Judá de México. Bienvenidos. Dios bendiga, pastor Oscar de Canadá. Bienvenido. Sí, buenas noches, pastor. Buenas Gloria a noches, Dios. hermanos y Qué bueno hermanas. Dios verlo. les bendiga. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, pastor, aquí, con el amparo de nuestro buen Dios. Amén, amén. ¿Dónde se encuentra usted, pastor Heredia, En ahora? Argentina, En Argentina. Muy bien, qué bueno. ¿De qué parte de Argentina, pastor? estoy en Buenos Aires, en la zona norte. Ah, ok. Sí, yo trabajé en 96 por 3 meses en Alianza Cristiana, allí en Boedo. Ah, ya ese está por el sur, Sí, zona sur. en el centro por Boedo, allí trabajaba. Y de allí, en 2007 retorné por la zona del Chaco también para visitar a los Wichí. Ah, no, no, perdón, a los Mocoví, allí. Sí, Mm, qué bueno, qué bueno. sí, pastor. He estado en varios lugares, ¿no? Sí, pastor, sí. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está, pastor Juan Bautista y Chimbote? Gloria a Dios. Acá, varón, estudiando todavía. ¿Qué le digo? Descubriendo el mundo real de las misiones y ejercitando ya hacer el grupo, el trabajo pastoral, ¿no? Les comento para que me ayuden a orar. Amén, amén. Yo como estudiante estaba entusiasmado, ¿no? En apoyar a la iglesia a trabajar. He presentado mi plan de trabajo, les digo, hermanos, quiero trabajar de esta manera. Y un poco dudosos ellos, ¿no? Pero a las finales me han dado una célula, una casa para poder empezar a trabajar. Me dijo, "Ya, hermano, ahí realiza tus prácticas, ¿no? A ver, aplica ahí qué es lo que sabes hacer." Y ya, pero no estamos ahí trabajando con ellos. Y hoy día me pidió un informe, me dice, a ver, mándame tu informe, qué es lo que estás haciendo, de qué manera te estás desarrollando, ¿no? Y ya, pues estamos ahí avanzando poco a poco. A veces ellos exigen. Yo le digo, hermano, eh, la vida misionera es un camino duro, le digo, pero no imposible, ¿no? Me veía bastante imposibilitado por la cuestión del trabajo. Ahorita el estudio, por ejemplo, toda esta semana tengo que estudiar, los trabajos tengo que trasnocharse y complicado, ¿no? Y la economía un poco también ha bajado bastante. Pero yo lo doy gracias a Dios porque es parte de la preparación. A veces yo les admiro a ustedes como pastores, ¿no? Cuánto tiempo han pasado, cuántas tribulaciones habrán pasado. Y me gustaría, ¿no? Que por ejemplo ustedes nos compartan, no tanto los logros, sino los sufrimientos, no para correr, sino para poder tomar eh, ¿qué le digo? Nuestras, nuestros escudos y poder defendernos de los dardos del enemigo, ¿no? Justo anoche, yo tengo algo particular, por ejemplo, es algo que Dios me ha dado, me muestra las cosas que van a suceder. Anoche, por ejemplo, al amanecer hoy día, yo soñaba que dos perros venían y se ponían a mi lado, ¿no? Y, y decía, Señor, pero perro a veces mayormente es enemigo, ¿no? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y a poco rato me llama el pastor, dice, mira, ¿qué está pasando esto por acá, con problemas en la iglesia, ¿no? Pero bueno, Dios nos dio la sabiduría para poder solucionar y poder llegar a un buen acuerdo. Amén, pastor Adrián, se le congeló. A ver, siga con la palabra. Ah, Y algo amén. está sucediendo.
Algo está Eh, sucediendo con usted, pastora. eh, sí, sí, estaba tan emocionado que se asustó se asustó. eh, eh, bien. eh, sí, le estaba compartiendo lo que el profeta Isaías dice, ¿no? Que mi palabra no volverá vacía, ¿no? La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios, esa palabra que hizo los cielos y la tierra. Está, perdón, la hermana Sonia, la ministra Sonia de Salvador ya. Y ya, ahorita termino para darle el pase a nuestra hermana Sonia. Entonces, solo estoy introduciendo este pequeño devocional para luego nuestra hermana Sonia nos va a compartir, ¿no? Termino entonces diciendo que en principio la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Y esa palabra, dabar, ¿no? Es una palabra creativa, una palabra que da vida, una palabra que resucita. Por eso dice la palabra que esa palabra va a hacer lo que quiera, ¿no? Va a traer resultados, va a transformar las culturas. ¿Y por qué hoy vemos que no están transformadas las culturas? Porque simplemente no hay palabra, pues, ¿no? Hay palabrerías. No hay mensaje, hay masaje. Se ha reemplazado al Espíritu Santo por la psicología, la teología del reemplazo. Hemos sustituido la neumatología por la psicología, ¿no? Por eso que no hay mensaje, hay puro masaje, pura terapia, puro mensaje motivacional. Desarrolla el campeón que está en ti. Un evangelio de ofertas. Ven que Cristo te va a salvar, ven que Cristo te va a sanar, ven que Cristo te va a prosperar, ven que Cristo te va a liberar. Un evangelio de ofertas. Y no hay demanda. Eso no era el mensaje bíblico. El mensaje bíblico de Jesús decía, si alguno quiere venir después de mí, deje todo. Número uno, deje todo. Número dos, llevar su cruz. Número tres, sígame cada día. Hoy somos domingueros. Ya después del COVID, ya algunos pastores ya se han quedado sin congregación. Entonces, miren lo que está sucediendo, ¿no? Ahora viene una segunda pandemia y ya la cuarentena no va a ser de un mes, 2 meses, va a ser de años. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Si la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces termino diciendo en esta noche, ¿cuánta falta ser honestos a la palabra? Ser leales a la palabra, ser fieles a la palabra de Dios. Y no mezclar esa palabra. Y es por eso que Isaías categóricamente va a decir, mi palabra no vuelve vacía. Lo que hoy hemos visto en el mundo entero, hemos hecho proselitismo. Juan Macay, en su libro El otro Cristo español, dice, en el siglo XVI, los españoles trajeron al Cristo de Pachacamía, al Cristo negro, al Cristo de la procesión del Señor de los Milagros. Y en el siglo XVIII, los protestantes traen al Cristo blanco. Es decir, que traen culturas, ya sea de España o de Inglaterra,
Por eso el profesor Samuel Escobar decía, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios en su propia lengua, es que el Evangelio está echando raíces. Lamentablemente, el Evangelio no echó raíces en América Latina. Lo que llegó fue la procesión del Señor de los Milagros. Lo que llegó fue la cruz y la espada. Y en el siglo XX lo que llega fue una cristología inocente, de víctima. Por eso que cantamos en Navidad, noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, ¿no? Y somos pasivos, no salimos a protestar, porque la palabra protestante viene de la protesta, ¿no? La protesta. Somos una iglesia oveja al matadero y pecamos de ser inocente y pecamos de inocencia y somos usados por la política, porque los votos evangélicos hoy deciden, porque somos más de 5 ¿Es mi millones. papá? Por No, estadística, es mi papá. somos 5 No, millones de mi nombres, papá está pero así de no hay bien. una influencia en el liderazgo, ya sea para decidir la economía, la política, la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que esta noche voy a presentar a la ministra Sonia Jacinta. Ella es una discípula de Cristo. Este año ya se estará graduando en la Escuela Misiológica Latinoamericana. Ella de Centroamérica, de El Salvador. Así que doblemente salva, ¿no? Por su nacionalidad y por el Redentor, Jesús de Nazaret. Así que, ministra Sonia, adelante. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos. Es un gusto estar con ustedes. No había podido estar ya tiempo y pues le agradezco al Padre Adrián por darme la oportunidad de estar en este espacio y compartir de lo aprendido con él en la clase que hemos estado llevando esta semana de bibliología ahí en la Escuela Misiológica Latinoamericana EMLA. Y es bien importante lo que vemos, que según comentaba el pastor también, que, que hoy se está perdiendo eso de hacer énfasis en la escritura, en lo que verdaderamente dice la escritura. No entrando con ideas que tal vez son ideas que vienen de otro lado, de ciertas ideologías, de ciertas creencias que quieren adentrarse en nuestra doctrina. Ya no sería una sola doctrina, sino que ya estaría corrompida por tradiciones, por costumbres tal vez paganas, y eso no, eso lleva a que se den herejía, ¿verdad? No, uno habla. Entonces ya no se está transmitiendo el puro mensaje de Dios, sino que está siendo contaminado por otras ideas que son dañinas para la obra de Dios. Y es que debe haber siempre todo mensaje que nosotros demos, que transmitamos en la obra misionera o dentro del ministerio que nosotros desarrollemos, siempre debe ir impregnado de la palabra de Dios, de lo que dice, de ese enfoque bíblico. No podemos meter también lo que nosotros pensamos tal vez. Debe de haber una hermenéutica y debe de haber una exegética que nos diga exactamente qué es lo que quiere decir un texto, porque a veces lo podemos sacar de contexto o tal vez no nos damos cuenta de que una cita bíblica va dirigido a quiénes. Uno tiene que preguntarse todo eso, ¿a quiénes va dirigido? El por qué se está diciendo cierta cita bíblica.
cómo fue escrita, en qué tiempo. Es importante todo, varios aspectos, tomar en cuenta la arqueología, la cultura. A mí me parecía muy interesante, estaba tomando un curso hace poco de una hermana que mencionaba cómo hay evidencia, por ejemplo, de hallazgos que se han encontrado acerca de los carros del faraón, que quedaron, ahí hay restos en el mar, han encontrado que, que demuestran que allí quedaron los carros del faraón. No hay que confiarlo, ¿verdad? Tampoco, porque no es que se tenga que comprobar. La palabra de Dios no necesita probarse. Es algo, es una verdad absoluta, ¿verdad? Nosotros sabemos que es una verdad absoluta, pero hay evidencia de que todo eso aconteció y se da ese tipo de arqueología bíblica donde se ha hallado mucha evidencia de todos esos acontecimientos que alguna gente los niega. Por ejemplo, también lo del diluvio. El diluvio hay también muestra de que sí pudo ocurrir, o mejor dicho, que ocurrió, ¿verdad? Aseverar que sí ocurrió en cuanto arqueológicamente. Entonces, no podemos negar de que esto es verdad, la palabra de Dios es verdad. Y hay gente que lo quiere negar, pero decía John Stott que la palabra de Dios, la gente que no quiere creer en la palabra de Dios o que le haya algún error, que encuentra que tiene contradicciones o que tiene errores, es porque realmente no es que tenga errores, sino que lo que está haciendo es contradiciendo su manera de pensar y su manera de vivir. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, como va en contra de lo que ellos piensan y de lo que ellos quieren mostrar en su vida, en su estilo de vida, entonces por esa razón dicen que la palabra de Dios está equivocada, cuando no lo está. Y uno puede darse cuenta de cómo a veces quieren encontrar fallas hasta en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya desde el tiempo del Señor Jesucristo ya veíamos cómo lo acusaban y que decían que él expulsaba demonios y decían, porque también él lo hace de parte de Satanás, ¿verdad? ¿Cómo podría él hacer todas esas cosas y todo lo que él hacía de parte de Satanás? ¿Cómo lo podía hacer? Pero ellos decían que así era. Entonces, había tal blasfemia contra nuestro Señor y todavía existe ese tipo de pensar de una manera errada, ¿verdad? En cuanto a nuestro Señor. Entonces, es bien importante para nosotros porque nosotros debemos de defender también nuestra fe ante tantas ideas que vienen a querer batallar contra la iglesia cristiana. Entonces, uno tiene que también presentar apologética, ¿verdad? Que es la defensa de nuestra fe. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo también de la palabra de Dios. Es interesante cómo en varias sectas y vemos ahí los testigos de Jehová, por ejemplo, cómo ellos saben de la palabra de Dios y saben cómo refutar y cómo van por allí hablando de la Biblia de ellos y cómo van transmitiendo hacia la gente todo ese su mensaje y con las atalayas y todo. Y nosotros no tenemos no tenemos eso a veces que nos hace falta de estudiar más de la palabra de Dios, y lo veíamos con el pastor Adrián, que es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos, tanto como creyentes, como también dentro del ministerio que estamos como siervos de Dios, y en la obra misionera tenemos varias responsabilidades. Y lo primero es estudiar la palabra de Dios, escudriñarla para poder nosotros conocer bien de la palabra del Señor, y entonces nosotros podemos llegar a también ponerla en práctica, a obedecerla como debe de ser.
y entonces vamos a poder también nosotros llegar al corazón de esas personas también que necesitan ser transformados, necesitan ser renovados de su mente, de ese corazón endurecido que tienen, que salgan también de esas prácticas dañinas en su vida, de ese liberalismo, y no podemos estar así, no podemos estar como siendo conformistas, porque a veces uno se acomoda nada más dentro de un círculo nada más de personas, y nada más estamos allí los mismos y las mismas personas dentro de la iglesia, y nada más nos encerramos así como en una burbuja, ¿verdad? Y nada más hablo con mis hermanos en Cristo, y no estamos haciendo la labor de llegar hasta esas personas que están renuentes de recibir la palabra de Dios, o no, o tal vez no conocen de la palabra de Dios. Y es bien importante eso de poder llegar a tocar esos corazones, de llegar a alcanzar a esas personas para Cristo. No podemos quedarnos así nada más, como decir, como de brazos caídos, de no hacer nada por eso, no hacer nada también por salvar a nuestra juventud, a nuestra niñez, porque hoy en día hay tantos programas, tanto en las plataformas de las redes sociales, que quiere meter también ese tipo de pensar que lleva a la perdición, lleva a antivalores, lleva a problemas dentro de la misma familia. Y sabemos que la familia es la base que tiene una sociedad verde. Si está mal la familia, pues va en detrimento también la sociedad. Y es por eso que se quiere meter el enemigo en la familia, quiere destruir todo eso, porque sabe también que los primeros valores tendrían que ser dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia se tendría que reflejar de Dios, pero no, si entra eso negativo en la vida de estas personas, pues va de mal en peor todo, va de mal en peor la sociedad. Nosotros como cristianos tenemos que ser como promover un despertar de la palabra, en la palabra de Dios, tomando como fundamento la palabra de Dios. Y que haya algo que es eso de que todos tomemos esa misión, porque Jesús no dijo solamente es para algunos, es para todos, porque no podemos hacernos nosotros como que a nosotros no nos ha llamado. Y a veces somos así personas que sí estamos dentro de un lugar también, de una zona, de una ciudad, y somos así como que queremos ser ajenos a la problemática que existe. Y no podemos ser de esa manera. Tenemos nosotros que ser personas que proponen en bien de la sociedad, en bien de que todos lleguen a los pies del Señor, porque eso es lo que también lleva a ser mejores personas, porque no se puede estar sin Cristo y decir que se tienen valores morales. Es contrario totalmente a Cristo, la vida que esas personas puedan llevar. Y el consejo, como lo veíamos ahora en la noche cultural que hicimos ahora en la escuela, puede haber consejo del mundo, y el consejo del mundo son ideas que te llevan a perderte y te llevan a malas decisiones en la vida. Y en cambio el consejo de Dios en su palabra, ese sí te lleva a bien, sí te lleva, porque Dios lo que quiere para el hombre es para su beneficio.
Precisamente esa es una de las características que tiene la palabra de Dios, de que su revelación es para provecho del hombre, es para su bienestar, no es para su mal. Dios tiene planes de bienestar para nosotros, nos dice el libro de Jeremías. No es que Él quiera el mal para nosotros, Él quiere prevenirnos de que nosotros vayamos a tropezar y vayamos de mal en peor, se pudiera decir. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que abrir nuestros oídos a lo que Dios quiere decir. Y a veces suena más, es más ruidoso lo que el mundo quiere decir, y nosotros debemos también levantar esa voz de contrarrestar todo eso que se quiere meter a la iglesia, porque ya está en la iglesia también ese tipo de cosas, de situaciones. Se comenta, por ejemplo, que hay en iglesias, hay ya gente, pastores que son homosexuales. ¿Cómo se puede decir eso de que soy pastor y soy homosexual? O sea, está contradiciendo la palabra de Dios, y a la vez estar en un ministerio de Dios. No se puede. No se puede estar con el enemigo, con Satanás, y estar con Dios. No se puede de ninguna manera. Entonces, esto es bien importante, todo eso de poder siempre tomar en cuenta todo lo que esta palabra de Dios siempre nos quiere llevar a entender, ¿verdad? Porque está también, hay que conocer mucho de toda la doctrina, y a veces no nos gusta, como decía el pastor Adrián, es cierto, hoy en estas generaciones no nos gusta leer mucho, más que todas las generaciones más nuevas. Las generaciones más nuevas no les gusta leer, por lo menos en mi caso, en mi generación. Yo me acuerdo que yo iba a la biblioteca, todavía iba a la biblioteca a buscar ahí de algún libro para alguna tarea, iba y así la hacía y todo. Ahora que todo está más al alcance en cuanto al internet, a veces se acomodan los jóvenes y los niños. Y es como él nos decía también, de que solo copia y pega, y no presto atención a lo que dice, solo medio lo leo, y lo pongo allí y ya cumplí. Y ya después, si le pregunta qué aprendiste, pues no aprendí mucho, no se me quedó casi nada, ¿verdad? Entonces, eh, uno, uno eso comete también de error, hoy, por ejemplo, también de la palabra de Dios, también hay gente que no tiene la Biblia en impreso, no tiene la Biblia en impreso, la busca nada más por el teléfono. Entonces, no, eso también está haciendo de que ya se pierda eso, de que ya no conocemos tanto tal vez de la palabra de Dios, de eso que nos enseñaban antes, de que apréndete esto, aprende acerca de esta enseñanza. Es como que más fácil se nos tiende a olvidar. Y es lo que tenemos que reforzar también, reforzar en los niños, reforzar en los jóvenes, de que lleven en su corazón guardada así la palabra de Dios, y que la lleven a la práctica también, que la apliquen y que se la enseñen a otras personas también, que le hablen de la palabra de Dios a otros, que sean también esos gentes evangelizadores también, porque todos pueden ser evangelizadores donde se muevan, ¿verdad? Los niños en sus colegios, en sus escuelas, también los jóvenes en la universidad, en su trabajo, también todos tenemos algún medio donde podemos nosotros desenvolvernos y también hablarle a otros de la palabra de Dios. Entonces, no es excusa nunca eso, y hay que ver que cómo Dios en su misericordia ha tenido también esa compasión por nosotros. Yo lo veo así como compasión, porque Él nos ha revelado, nosotros no lo merecíamos, la verdad no merecíamos, pero el Señor ha sido misericordioso
en darnos ese conocimiento, en que nosotros llegáramos a la verdad. Él, yo digo así, él no pudo haber fulminado, así, yo ya, como si esto no me mejora, y son pecadores y los acabo con ellos. Entonces, pero no, él ha sido compasivo con nosotros. Ha permitido que nosotros lleguemos a la verdad y que lleguemos a la verdad de la salvación de nuestro Señor. Y entonces nosotros también debemos de llegar a ese también, a sentir compasión también por las personas que aún no han hecho esa cuestión de fe y llegar a creer en nuestro Señor, de llegar a considerarlo, mejor dicho, su Señor, su Salvador. Hay personas que van por la vida así como veleta, que no saben, no tienen una dirección. Entonces, nosotros tenemos que ser iluminarlos a ellos, ser esa luz para ellos. Nosotros recibimos la luz de parte de nuestro Dios y nosotros tenemos que reflejar esa luz a los demás. Y ese es nuestro deber y no podemos ser ajenos a eso. Y eso es lo que le quiero compartir en este día, en esta noche, de lo que el pastor nos transmitió en esta enseñanza y cómo nosotros debemos de hacer vida esa palabra de Dios, y que, bueno, como él lo decía, lo acaba de mencionar también en Isaías, lo que él dice: mi palabra no llegará a mí vacía. Y después dice, y hará lo que yo quiero. Esa es la autoridad y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y nosotros lo debemos de activar ese poder que tiene la palabra de Dios. Y ese es mi mensaje de esta noche. Muchas gracias, Pastor Adrián, por la invitación. Muchas gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias, ministra Sonia, por compartir la palabra. Y gracias, gracias. Bueno, aquí están los amigos, las amigas que también pueden dar sus aportes. El tema de hoy es un curso que en la teología sistemática se le llama bibliología o doctrina de la Biblia, ¿no? Enseñanza de la escritura, ¿no? Nosotros lo hemos titulado un acercamiento a la palabra de Dios, ¿no? Apenas podemos acercarnos a las escrituras, ¿no? Entonces, estamos como buenos discípulos, ¿no? Aprendiendo. Y para aprender hay que desaprender, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos querido compartir esta noche. El tema en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? También tiene otros nombres en la Biblia. Se le llama a la Biblia también las Sagradas Escrituras o la revelación de Dios. Como decía un predicador cubano, decía, cuando en la Biblia lo tiene un protestante en la mano la Biblia, es peor que un talibán, ¿no? Es peor que un musulmán, porque hace violencia el texto, ¿no? No hay respeto a la escritura. Mire, el profeta recibía el mensaje que le había comunicado Dios.
y el profeta entregaba el mensaje, ¿no? Como mensajero, el profeta entregaba tal como lo había recibido. No lo podía aumentar, no lo podía quitar. Hoy día aumentamos el texto a nuestra manera, a nuestro antojo, de acuerdo a nuestra confesión, a nuestro credo evangélico, ¿no? A nuestra postura teológica. O podemos quitar, ¿no? Hoy queremos suavizar, no queremos ser ofensivos, no queremos quedar mal a la gente, queremos ser protocolar, queremos ser agradables, ¿no? Queremos ser populares. El mensaje de Jesús causaba mucha reacción, ¿no? Lo reaccionaban los fariseos, ¿no? Los esenios, los herodianos, eh, todos reaccionaban ante el mensaje de Jesús. Y ese mensaje no era pasivo, ese mensaje era revolucionario, ese mensaje era violento, sacaba polvo. Hoy cuando predicamos el mensaje, qué bonito, pastor, qué lindo mensaje, pastor. Cuando a Spurgeon, cuando a Charles Spurgeon le felicitaron, gracias, pastor Spurgeon, por su mensaje. No, el mensaje recién va a comenzar. Entonces, mire cómo el profeta tenía que entregar el mensaje tal como lo había recibido. Lo mismo era el heraldo, ¿no? Él tenía que llevar el mensaje del rey y decir al pueblo, ha nacido un rey, ha nacido un rey. O en otra ocasión el heraldo iba, hemos vencido la guerra. Entonces, el heraldo entregaba el mensaje tal como lo había recibido. Mire esa fidelidad, esa lealtad al mensaje de hoy, ¿no? Respetar hace mucha falta hoy en día en el púlpito, ¿no? Como expositores bíblicos. Por eso Sonia decía, una de las responsabilidades que tenemos como predicadores, como pastores, como maestros de la palabra de Dios, tenemos que ser como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Escudriñaban las escrituras para ver lo que Pablo estaba predicando, si está Pablo predicando la palabra de Dios. Hoy día le decimos amén a todos. Hoy día decimos amén, amén a todos. ¿Cuántos van al infierno? Amén. ¿Cuántos van al cielo? Amén. Para todos, amén. No hay discernimiento bíblico, ¿no? Entonces miren, Esdras era un diligente. Él se dedicaba 8 horas a copiar las escrituras. Era un escriba dedicado, disciplinado. Mire la responsabilidad de Esdras que tenía. 8 horas de copiar las escrituras, ¿no? Y hoy el mensaje, a veces tengo que viajar horas, tengo que viajar 24 horas. Un día viajé 24 horas. Y me dijeron, Pastor Adrián, un mensaje a la conciencia. Pero yo no soy el hermano Pablo para dar un mensaje a la conciencia. Y todavía me presentaron, ¿no? Con nosotros, el pastor Pablo Adrián, ¿no? El pastor, que nos va a tener un mensaje a la conciencia, ¿no? Tuve que viajar 24 horas y eso ha sido, en estas 4 décadas,
no hay tiempo para la palabra, ¿no? La iglesia celebra los cultos, pero para la palabra no hay importancia, ¿no? Entonces, ¿qué pertinencia tiene la palabra de Dios hoy en día cuando hablamos de avivamiento? Cuando queremos nosotros responder a los retos y desafíos del mundo, que cada vez está en desesperanza, cada vez está yéndose al precipicio. No se puede arreglar los muebles de una casa cuando la casa se está incendiando. El mundo se está incendiando y la iglesia está jugando a los cultos. Cultos rutinarios, cultos que siempre están, hasta el diablo se lo sabe el programa. Entonces, la responsabilidad que hoy nos toca de contextualizar el mensaje bíblico del ayer para el día de hoy, pasando por la hermenéutica, ¿no? Llegando a la exegética y poder el hoy, ¿no? Responder al hoy. Cuando muchas veces nuestro mensaje se queda en el pasado. Como decía Juan Luis II, un teólogo español que vino a Centroamérica y decía: a Jesucristo hay que seguirlo. Y no solamente seguir por seguir, hay que pensarlo, hay que meditarlo. Decía en su famosa frase, Luis II decía: hay que proseguirlo. Y en tercer lugar decía: hay que actualizarlo. El mensaje bíblico, la pertinencia de la palabra de Dios, hoy tiene respuestas para esta cultura, ¿no? Porque la palabra de Dios respondió para los imperios babilónicos, para los imperios de los medos persas, para los imperios de Macedonia, de Grecia, para el imperio romano. El evangelio del reino de Dios pudo cambiar tres culturas: la cultura greca, la cultura romana y la cultura judía. Hoy el evangelio se ha evangelizado el mundo, se ha evangelizado las naciones, pero no hay transformación. No se ha transformado la cultura. Por eso la necesidad de hoy hacer discípulos a las naciones. Entonces es tiempo que la iglesia salga de su burbuja, es tiempo que la iglesia salga de las cuatro paredes y dialogue con el mundo. Como Jesús, ¿no? Salía al camino, los del camino, ¿no? Y le preguntaba al ciego: ¿quieres ver? Y hacía preguntas, tenía comunión, armonía, empatía con el pueblo. Dice, veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y Jesús caminaba por esos lugares polvorientos de Jerusalén, de Palestina, de todas las ciudades de Palestina. Y él se contaminaba con la gente. Y le decían comilón y bebelón y tantas críticas que podía pasar Jesús. Pero hoy en día nosotros nos hemos refugiado en las cuatro paredes y solo estamos mirando al cielo, ¿no? Al cielo voy, me voy con él, un palacio tengo allá más lindo que el sol. Cuando allá se pase lista y nuestra fe no aterriza, nuestra fe no responde a los desafíos contemporáneos, nuestra fe pierde la eficacia por una aparente piedad de religiosidad, que hemos caído a un legalismo,
a un misticismo, a un ascetismo, a un legalismo y a un liberalismo. Y todos los sismos habidos y por haber. En estos 20 siglos, la historia de la iglesia nos narra que en los primeros siglos, el gnosticismo hizo que el mensaje bíblico se convirtiera a partir del siglo XV en un paganismo. Y hasta el día de hoy ese paganismo está, porque la reforma no llega a América Latina. La reforma se queda en Alemania y en los Países Bajos de Europa, pero no llega a América Latina. Entonces, imagínense, mire, que estamos en los desafíos hoy como ministros de la palabra, porque en Hechos 6 dice que se dedicaron al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración. Es decir, que cuánta responsabilidad tenemos nosotros, que una palabra en el púlpito es para vida o es para muerte, es para bendecir o es para maldecir. Por eso el Espíritu Santo provocará en nuestras vidas el camino del arrepentimiento, el camino de la humillación, de reconocer, de tener media culpa y decir, Señor, perdóname, ya no quiero más entretener Le blanco del al lado de pueblo allá. de Dios, ya no Del lado. quiero más simplemente hacer un espectáculo, o No, hoy yo no. quiero ser un entrenador, o hoy quiero ser un mentor, y hoy quiero hacer discípulos, porque un discípulo es un aprendiz, porque un discípulo es obediente. El Señor no quiere líderes, el Señor quiere discípulos. Y cuando hay verdaderos discípulos, vamos a tener verdaderos líderes. Muchos de nosotros hemos pasado por la gracia de Dios a tomar un liderazgo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado un discipulado? ¿Cuántos de nosotros tenemos un Bernabé? Tenemos una generación de jóvenes huérfanos. No tenemos padres, no tenemos padres, no tenemos mentores, no tenemos un Bernabé. Y esa falta hace que hoy tengamos una iglesia dividida, una iglesia enferma, una iglesia con falta y falta y falta y falta y falta. Pero la tarea que nos toca hoy, cómo entregar a nuestros hijos una iglesia sana, una iglesia unida, una iglesia liberadora, una iglesia que va a responder a los desafíos de este mundo. Entonces la tarea que nos toca no es un evento, no es un congreso, no es un seminario. La tarea que nos toca a nosotros hoy estoy hablando de 10 años, 20 años, 50 años. Si yo no lo termino, mis hijos lo van a terminar. Y si mis hijos no lo terminan, mis nietos lo van a terminar. Entonces, nosotros tenemos esperanza, tenemos futuro. Cuando hoy nosotros nos ponemos al costado y decimos, Señor, hasta aquí he sido estorbo, ahora toma la batuta. Ahora el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia.
Ahora el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Porque nosotros no somos los pastores. El único pastor, yo no puedo decir mis ovejas, porque no son mis ovejas como pastor. Son las ovejas del Señor, porque Él dio su vida. Yo no puedo decir mi iglesia, porque es la iglesia de Jesucristo. Él la fundó, Él la edificó, Él la plantó. Y nos toca a nosotros poner el fundamento, los principios, los valores. Cuando hoy se han relativizado, cuando hoy hemos caído a un existencialismo y tenemos una iglesia almática, una iglesia muy triunfalista, muy emocional. Entonces, mire, mis queridos colegas, mis queridos amigos, amigas, no he querido incomodarlos, pero de verdad que estos años de silencio que tengo, que he parado el ministerio, ya he dejado, no he dejado el ministerio, no he podido dejar el pastorado, he podido dejar aún la enseñanza y dedicarme a una cosa, como decía el apóstol Pablo, una cosa hago. Y en estos momentos de meditación, de evaluación, de reajustes con el Señor, solo aprendí una cosa, dejar obrar a Dios. Y por eso les vengo hoy, en esta noche, con toda esa inquietud, con toda esa preocupación, de no lucirme y no aparecer el teólogo y no aparecer el pastor hígado, el pastor que sermonea, no. Mi intención es provocarles a que el Espíritu Santo, porque Él hace la obra, Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso, con esa confianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo les puedo decir en esta noche que es el Señor de la obra, el que edifica. Es el Espíritu Santo, el consolador, el que nos lleva a las aguas, a las fuentes, y nos renueva para producir los cambios, la reforma, y tener una iglesia restaurada, una iglesia con un nuevo brillo, con un nuevo amanecer. Y yo creo que hay esperanza. Y estamos acá nosotros para poder ser parte de todo ese ejército, ¿no? De todo ese ejército en que nos toca ser a nosotros como ministros de la palabra de Dios, como siervos de la palabra, como servidores de la palabra, en esa gratuidad. Recibiste de gracia y darlo de gracia. No se cobra la palabra, no se cobra el ministerio. Jesús hablaba de la gratuidad, el dar. De gracia recibiste, dalo de gracia. Entonces, tenemos hoy en día esa vanguardia, tenemos esa militancia profética de no solamente ser la voz profética, sino ser la acción profética. Y no ser una iglesia bombera que apaga los incendios. No ser una iglesia ambulancia que suena y
estruenda y bota fuego y tantas cosas, tanto show que hace la iglesia hoy en día. Y no pasa nada. Cada vez la corrupción campea más. Que seamos una iglesia testataria. Una iglesia testataria. Como dice Hechos 1:8. Que somos testigos. No los testigos de Jehová. Sino testigos, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos. Mire la demanda que nos pone el Señor hoy. Me seréis testigos. Y esa palabra testigos en el griego es marturia, que significa mártir, que significa dar la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos cuando hoy día la pastoral se ha acomodado, se ha burguesado? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar la vida cuando hoy existe cobardía? Cuando hoy la iglesia es cobertura ideológica al sistema de turno, ya sea en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura, y aún en la misma espiritualidad, aún en la misma religión. Y es por eso que yo les traigo a ustedes como hombres y mujeres de Dios, que tienen ese corazón, que tienen ese espíritu, que tienen ese carácter, que tienen esas agallas, y en la que estamos dispuestos a dar la vida, en la que estamos dispuestos a morir. Yo ya no tengo que morir porque yo ya estoy muerto. Y el muerto no siente. Porque solo los muertos resucitan. Y nosotros ya estamos crucificados, resucitados, ascendidos, y ya estamos en la misma presencia de Dios. Yo no necesito morir para estar en la presencia de Dios, ¿no? No vayan a decir cuando muera el pastor Adrián, uy, el pastor Adrián se fue a la presencia de Dios. No, yo ya estoy en la presencia de Dios. Como decía Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y no me quiero dar el místico, no me quiero dar el espiritual en esta noche, pero sí decirles que vengo con ese carácter, con esa presencia de Dios, con ese celo de Dios, con ese temor de Dios. Porque no estoy buscando ministerio, no estoy buscando puestos. Ya los disfruté, gracias a Dios. 40 años. El Señor me dio el privilegio de disfrutar el ministerio. De poder entregar la palabra. Y ahora el extra que puedo hacer, ¿no? Ahora lo que se puede hacer para el Señor es solamente me queda terminar bien el ministerio. No es tanto cómo empezamos el ministerio, es cómo terminamos. Y hay que terminar bien el ministerio. Por eso ya al ministerio ya le puse fecha de vencimiento. Y son el extra, nomás que estoy yo acá por pura misericordia de Dios. Por pura gracia de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que le he querido compartir y también invitarle a la ministra Sonia. Y ahora quisiéramos escucharle, y aquí estaba viendo a mi amigo Efraín Soto. Un saludo, Pastor Efraín. Gracias, mi querido Pastor Adrián. Buenas noches a todos. Bendiciones. Los saludo desde Canadá.
gracias a Dios. Muy interesante estoy aquí. Es un poco tarde por acá, pero bueno, gracias por la invitación para participar acá. Muy interesante, especialmente esta última parte que estabas tocando. Creo yo definitivamente que escuché un poco lo que dijo la pastora Sonia y definitivamente creo que es importante vivir la palabra de Dios y me encantó mucho esa parte que mencionaste en cuanto a que hay que tomar la batuta y seguir adelante, ¿no? Porque aunque lo dijiste en términos de que Jesús tome la batuta porque de Él es la iglesia, de Él son las ovejas, nosotros no somos dueños de las ovejas, pero es importante desarrollar todo eso, el discipulado. Um, yo he visto que en la experiencia efectivamente se trabaja mucho por la evangelización y mucha gente es evangelizada, pero pocos son discipulados. Y creo que ese es una área que es importante fortalecerla, porque esa es la mejor forma de hacer iglesia. Esa es la mejor forma de demostrarle al Señor que uno está haciendo el trabajo de Él. Entonces, no escuché la disertación principal, pero bueno, de lo que capto acá, definitivamente hay que apoyar en el trabajo para hacer una iglesia sana que sabe responder a los retos actuales. Hoy estamos bajo presión y muchos frentes que están afectando la moralidad, que están afectando la capacidad de creer de la gente, la capacidad de asimilar que somos hijos de Dios, y más bien es un cuestionamiento constante de todo eso, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y todo eso está generando una nube, obnubilando las mentes y diseminando realmente a los cristianos y llenando de neblina la mente de los seres humanos, que cada día tienden a ser más fácil presa de cualquier tendencia, que solamente con que suene tendencia, como dijo la pastora Sonia, en las redes sociales, cualquier cosa que se hace moda, o como dicen en inglés, se hace trend, ahí va todo el mundo. Entonces creo que la labor que se tiene que realizar debe de ser más en función de esa transformación, como decía Adrián, porque a Jesucristo hay que seguirlo, hay que meditarlo, hay que vivirlo y hay que experimentarlo y hay que reflejarlo todos los días, en todo momento. Y creo que esa es la mejor enseñanza, que yo lo llevaría en el contexto de cuando uno trabaja en esa visión, pues es como estar construyendo una casa y es como estar trabajando y formando a los hijos propios. Yo siempre he dicho que yo soy reflejo de mis hijos. Cuando observo en ellos cosas que no están bien, pues antes de decirles a ellos qué hicieron mal, me pregunto qué no hice bien o qué faltó o en dónde está el punto donde cogié o donde se cogió o dónde o por qué razón no se recibió la enseñanza. Entonces, definitivamente, el proceso de evangelización es importante, pero también se requiere hacer discípulos en todas las naciones que vivan una vida transformada, que conozcan a Jesús como el Señor y el Rey de Reyes y el que verdaderamente transforma a toda persona que efectivamente camina con fe, porque a eso creo yo que nos lleva el discipulado, a crecer en fe, a conocer mejor a Él. Cuando observamos las parábolas de Jesucristo, la mayoría de ellas nos muestra cómo hacer las cosas, cómo vivir el reino, porque el reino se ha acercado, y cómo llegar a esa conversión. Entonces, muy interesante lo que se ha dicho esta noche, y pues creo que esos son puntos de reflexión que yo en lo personal
me quedo con ellos y estaré reflexionando constantemente y orando por todo esto. Y pues muchas gracias, Pastor Adrián, por invitarme y permitirme estar aquí con ustedes. Es un placer conocerlos a todos. Muchas gracias, Pastor Efraín. La próxima semana, el Pastor Efraín estará con nosotros, compartiéndonos también en este medio también, ¿no? También veo al Pastor Rafael Balta. Pastor Rafael, un saludo, unas palabras también que quiere aportar esta noche. Adelante, Pastor, con toda confianza. Suyos son los micrófonos. Puede prender su audio con toda libertad. Donde está el Espíritu del Señor. Mientras va pensando el ministro Rafael, a ver, está también con nosotros Oscar, ahí está. El misionero Oscar. Mm, Sí, pastor. Realmente eh, un gozo y qué alegría, pastor Adrián, recibir una linda enseñanza de parte suya. Y gracias, pastor, y que Dios le siga usando siempre, siempre para su gloria. Eh, Me estoy quedando con dos reflexiones de lo que dijo la hermana Sonia y usted, hermano, acerca del predicar la palabra. Eh, bueno, esto yo había reflexionado hace 20 años atrás y, y desde allí yo he cambiado totalmente. Ah, Estoy seguro que todos ustedes conocen el mensaje expositivo o sermón expositivo. Obviamente que sí, hermanos. Ah, Cuando estuve por Medio Oriente, ah, hermanos, yo apliqué esto en mi grupo que tenía allí, claro, era un país prohibido. Pero con el grupo que teníamos allí, a 1 año y 2 meses aproximadamente, con mi sermón expositivo terminé el libro de Romanos, un total de casi 42 sermones. Yo recomiendo personalmente en los seminarios, bueno, en enseñanzas, yo recomiendo eso, el sermón expositivo. Temática está bien, pero sermones temáticas que se hace ahora se presta para muchas cosas. Ah, Hasta se puede prestar para, desde la manipulación hasta hasta mentir, exagerar, hasta muchas cosas. Es que el sermón temático muchas veces es ideado por uno mismo y tú puedes decir, bueno, esta semana aquí está pasando, ok, voy a terminar, ¿qué tema? Ok, este tema. Y para justificar ese tema, bueno, pues empiezo a buscar versículos por aquí, por allá, es decir, para argumentar y dar una buena justificación de ese sermón que yo quiero dar. Y a veces finalmente no tiene carne, pero un sermón expositivo, donde yo me daba donde yo me di cuenta primero, bueno, eh, es que, por ejemplo, en la iglesia primitiva, eh,
Recuerden, hermanos, casi 30 años después de la ascensión de Cristo, recién se escribieron algunos de los libros, por ejemplo. ¿Y qué pasó y qué eran las enseñanzas en las iglesias en ese tiempo? ¿Cuál era? Bueno, ahora tenemos toda la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento escrito, es decir, el canon está cerrado. Y qué facilidad y qué privilegio. Pero las iglesias allí que fueron formados por los discípulos, por Pablo, y bueno, cuando el evangelio llegó hasta Roma, posiblemente hasta España, en época del libro de los Hechos, de los Apóstoles, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué agarraron ellos? ¿Qué tomaron? Por supuesto, mis hermanos, era el sermón expositivo. Veamos en Hechos capítulo 7. Este es un gran ejemplo. Antes de ser decapitado, o perdón, quiero decir, antes de ser martirizado, Esteban. Hermanos, léanlo esta noche, repásenlo. Hechos capítulo 7. Él cómo presenta el evangelio desde las escrituras, viene desde Abraham. Dios, Jehová, llamó a nuestros padres de allá, cuando estaba de Harán, antes que, hermanos, y de allí se viene hablando. Es decir, Esteban no presenta allí diciéndoles, bueno, él ha sido hijo de Dios, él es el Mesías prometido y ustedes lo han matado, y punto. Eso no fue el mensaje. Lo que el mensaje le dio es todo el contexto lo ha presentado a los judíos y especialmente a los fariseos, saduceos que estaban allí, ¿no? Y un joven allí, Saulo, como testigo. Y ¿saben por qué le apedrearon, mis amados? Es que totalmente les ha tocado en su corazón. O sea, no había ya otro argumento que discutirle, mejor era matarlo. Entonces, ese es un ejemplo de un sermón expositivo. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros, los líderes, nos vamos a preparar, bueno, yo soy muy lento, Pastor Adrián, para preparar sermones, me cuesta. Le cuento que para un sermón del domingo, mínimo voy a necesitar entre 23 a 25 horas, así, para el domingo. Pero una buena preparación no me permite hablar mi propio argumento, no me permite. Voy a hablar de lo que he masticado, de lo que he aprendido, de lo que he sacado, de lo que he desmenuzado, de allí voy a hablar. No me permite hacer otra cosa más que la Biblia. Y es decir, podemos tomar un libro completo y predicar capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque la mayoría de la palabra de Dios, sabemos, es dos cosas la palabra de Dios. Número uno, es historia. Y hasta nosotros somos seres históricos. Nuestra fe es historia. Somos personas históricos. Entonces, la mayoría de la palabra de Dios vino como una carta, incluyendo también las profecías. Bueno, los libros poéticos son más recopilados, ¿no? Es decir, mm, más alguien tuvo que trabajar en recopilarlo y hacerlo, pero igual, también hay historia en el libro de los Salmos sobre todo. Y entonces, si la palabra de Dios nos ha llegado a nosotros en términos de una carta, quiero decir así, de un escrito, pues comuniquémoslo así. O sea, si ustedes reciben, perdón, quiero decir, si nosotros recibimos una carta, ¿qué hacemos?
Si queremos transmitir el contenido de esa carta a otra persona, lo que dice, no creo que subrayamos una o dos rayitas, memorizamos de esa carta y luego pasamos, ¿verdad? Creo que no hacemos eso. Lo que hacemos cuando leemos una carta es que leemos, de repente puedes leer 2, 3 veces, y luego vas a comunicar el contenido, lo que decía esa carta, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro deber, eso es nuestro trabajo. Es decir, el mensaje de Dios que ha sido revelado como una carta, presentémoslo así, tal como ha venido, tal como hemos recibido. Y la mejor manera, mis hermanos, es haciendo mensaje expositivo. Yo les, bueno, seguro que hay otras maneras, pero mis hermanos, desde hace 20 años, yo he aplicado en muchos ministerios, en muchos lugares, y una cosa me he dado cuenta, la palabra de Dios no te falla, no te falla la palabra de Dios. Y es increíble. Para terminar, este hermano Juan Bautista me hizo pensar también cuando él dijo que debemos hablar bastante de nuestras experiencias. Sí, hermano, sí, 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 sí. Hay muchos libros escritos de grandes misioneros, hay libros escritos de héroes de la fe, biografías de grandes hombres. Uno puede alimentarse. Ahora, lo que me pasó a mí, hermanos, esa parte total lo opacó y desde allí casi hablar de mí, sobre todo de las dificultades que uno ha pasado, que uno va a pasar, hermanos, mm, bueno, no sé a dónde lo he escondido porque me dieron una lección catequistas católicos en una ocasión. Por allá por la serranía de Ancash, hermanos, yo viajé para visitar una iglesia y me habían comisionado allí. Y bueno, exactamente, la gente local llegaba en 7 horas, ¿ok? Pero yo he hecho casi como en 9. Entonces, y justo cuando, al llegar al segundo cumbre, y les alcanzo a 3 hombres y habían sido catequistas católicos y estaban allí caminando para hacer su catequesis familiar, al mismo lugar que yo también iba. Entonces nos hemos sentado allí con los 3 y yo he dicho, bueno, soy misionero y también ya, muy bien. Y uno de ellos se quita la zapatilla, bueno, la diferencia de él, yo tenía un botín high-tech, bueno, y se quita la zapatilla, esos zapatillos son blanquitos, ¿no? De tela que hay, eso se quita. Hermanos, había tenido ampolla el muchacho, allí, ya sangrando en una de sus plantas, ¿no? Entonces yo tenía pequeñito alcohol, he dicho, bueno, hay que pasarlo con esto, así, y yo dije, lo siento, a veces ando yo con, con algunos implementos de primeros auxilios, pero no tengo gasa, nada, ni así que apenas me queda algodón por ahí, no sé cómo. No, no hay problema, está bien, pero muchísimas gracias, así se agradecen de mí. Y allí se me sale pues como, bueno, pues como patético, ¿no? Evangélico, o sea, mi término evangélico se me sale, me dice, esto es así, así, ¿no? Así les he dicho. Esto, bueno, realmente también es muy bueno para ustedes y también es para buen testimonio. Así les he dicho. Esto también es para testimonio para ustedes también. Y uno de ellos se ríe y me dice, ay, señor, otro típico evangelista. Señor, me dice, la verdad, te queremos decir, esa cosa no hay en nosotros. Solo los evangelistas hacen eso, que llegan a la iglesia, que dicen que yo camino, que yo sufro, que esto me pasa, que paso esto, que pasa. En la iglesia católica ni siquiera nos permite eso.
Nunca vas a ver en una misa sacerdote llamar y decir, bueno, nuestro catequista acaba de retornar, que dé su testimonio, lo que ha pasado, qué cosas ha pasado. No hay eso, Señor. Solo se queda entre Dios y nosotros. Nada más. Es decir, a nadie vamos a mostrar las heridas de estos pies. En nadie nos vamos a halagar los sufrimientos como hacen los evangelistas. Hermanos, una cachetada. ¿Sí? Yo dije, oh Señor, de aquí en adelante no voy a hablar nada de dificultades. Voy a hablar de las glorias, de las grandes maravillas y de las glorias que tú has hecho. Por eso no hablo tanto de Medio Oriente. Entonces, hermanos, bueno, de allí yo he escondido eso. El hermano Juan Bautista me hizo pensar en esto. Por último, ah, gracias hermana Sonia. Quería decirle mi paso por años atrás por El Salvador. Claro que yo me recuerdo bastante. Estuve por San Miguel, solo un par de días allí, pero me acuerdo bastante de su país, sobre todo de pasteles de picadillo, de la famosa pupusa, imagínense, de empanada de plátano y wow, la última cena me acuerdo, las enchiladas salvadoreñas y wow, algún día retornaré. Estuve más en Honduras más tiempo que en El Salvador, un bello, bello país, tropical, lindas montañas y hermoso su país, hermana. Gracias, Pastor Adrián. Muchas gracias, Pastor Oscar. Bien, entonces como eh, todo tiene su final, ya vamos dando por término algunas palabras, Pastor Heredia. Desde la República Argentina, Pastor Heredia. Agradecerle a la ministra Sonia por la exposición. Gloria a Dios, y acá, pastor aquí presente, siervas de Dios también de diferentes nacionalidades, agradecerle por la presencia de cada uno de ustedes en esta plataforma Cosecha Intercontinental y esperarle para el día miércoles en la Escuela de las Finanzas y nuevamente en este espacio los viernes, Diálogo Teológico. Dios les bendiga y gracias, Pastor Adrián, siempre con su flamante exposición los días viernes. Amén. Gracias, bendiciones. Saludos, saludos.